Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas de J. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la atalaya de esta semana. Vamos a comenzar. Nos encontramos en el artículo de estudio número 43, el cual tiene por título ¿Servirán a Dios cuando crezcan?, el cual está basado en el libro de Lucas 2:52. Muy bien, entonces la pregunta número 1 es, ¿cuál es la mejor decisión que podemos tomar? La mejor decisión que podemos tomar es la de servir a nuestro amoroso Padre Celestial, Jehová, ya que como expresó el salmista, es algo muy bueno para nosotros mismos. Ahora veamos la pregunta número 2. Según la Biblia, ¿qué buenas decisiones tomaron José y María y Jesús? Vemos que para José y María, lo más importante era ayudar a sus hijos a servir a Jehová, ya que como se menciona en Lucas 2:40 y 41, siempre iban a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y Jesús también tomó buenas decisiones que lo ayudaron a cumplir su cometido en el propósito de Jehová, ya que llegó a ser un hombre bueno, leal y valiente. Ahora veamos la pregunta número 3. ¿Qué preguntas responderemos en este artículo? Responderemos las siguientes preguntas. ¿Qué buenas decisiones tomó Jehová respecto a Jesús? ¿Qué pueden aprender los padres cristianos de las decisiones de José y María? ¿Y qué pueden aprender los jóvenes cristianos de las decisiones que tomó Jesús? Vamos a pasar al primer subtema que tiene por título, el ejemplo de Jehová. Ahora veamos la pregunta número 4. ¿Qué importante decisión tomó Jehová respecto a su Hijo? Vemos que tomó la decisión de escoger unos padres excelentes para Jesús, ya que tanto José y María eran personas que lo amaban y lo demostraron con hechos. Ahora veamos la pregunta número 5 y 6. ¿Por qué situaciones permitió Jehová que pasara su Hijo? Por ejemplo, hubo familiares de Jesús que no creían en él, como algunos de sus hermanos. También es probable que tuviera que enfrentarse a la muerte de su padre adoptivo, José, y como él era el hijo mayor, tal vez tuviera que hacerse cargo del negocio familiar, por lo que puede que tuviera que trabajar mucho para mantenerla. Ahora veamos la pregunta número 7, parte A. ¿Qué preguntas pueden ayudar a los matrimonios con hijos? Por ejemplo, pueden preguntarse, ¿somos la clase de personas humildes y espirituales a las que Jehová escogería para confiarles el cuidado de un recién nacido? ¿Les enseño a mis hijos la importancia de trabajar duro? ¿Hago todo lo posible para protegerlos de los peligros físicos y morales del mundo de Satanás? Ahora veamos la pregunta número 7, parte B. De acuerdo con Proverbios 2, del 1 al 6, ¿qué deben enseñarles los padres a sus hijos? Como se menciona en el texto, deben enseñarles con la palabra de Dios sobre lo importante que es ser leales a Jehová. De esa manera podrán tener conocimiento y sabiduría al momento de tomar decisiones en su vida.
Vamos a pasar al segundo subtema que tiene por título, el ejemplo de José y María. Ahora veamos la pregunta número 8. ¿Cómo pusieron en práctica José y María el mandato de Deuteronomio 6, 6 y 7? Como se menciona en el texto, ellos inculcaron en su Hijo Jesús el mismo amor que sentían por Jehová. De esa manera pudieron ayudarlo a ganarse su aprobación. Ahora veamos la pregunta número 9. ¿Qué decisiones importantes tomaron José y María? Vemos que José y María tenían un buen programa espiritual para la familia. Por ejemplo, iban todas las semanas a sinagoga de Nazaret y todos los años a Jerusalén para celebrar la Pascua. También puede que aprovecharan aquellos viajes en familia para enseñarles a Jesús y a sus hermanos la historia del pueblo de Jehová, y tal vez por el camino visitaban lugares que se mencionan en las Escrituras. Ahora veamos la pregunta número 10. ¿Qué lecciones pueden aprender de José y María los padres cristianos? Por ejemplo, por sobre todo deben demostrar a sus hijos que aman a Jehová. También que el mejor regalo que les pueden hacer es ayudarlos a amar a Jehová y también enseñarles a cómo tener un programa que incluye el estudio, la oración, las reuniones y la predicación. Ahora veamos la pregunta número 11, parte A. ¿Cómo puede ayudar a los padres a tomar buenas decisiones lo que dice 1 de Timoteo 6, 17 al 19? Este texto nos enseña que debemos enseñar a nuestros hijos a ser excelentes cristianos, por lo que todas nuestras decisiones deben ser pensando en el bienestar de la familia. Por ejemplo, enseñarles a no faltar a las reuniones, a las asambleas ni a la predicación. Ahora veamos la pregunta número 11, parte B. ¿Qué metas podrían ponerse como familia y qué bendiciones podrían recibir? Como se menciona en el recuadro, por ejemplo, hacer el precursorado auxiliar toda la familia durante la visita del superintendente del circuito, pasar una semana en un lugar donde se predica con muy poca frecuencia, ofrecerse para trabajar en un salón del reino o en un salón de asambleas, visitar Betel. Vamos a pasar al tercer subtema que tiene por título, el ejemplo de Jesús. Ahora veamos la pregunta número 12. ¿Qué tuvo que hacer Jesús al ir creciendo? Tuvo que tomar sus propias decisiones, ya que también tenía la libertad de elección, y escogió mantener una buena amistad con Jehová. Ahora veamos la pregunta número 13. ¿Qué decisión importante tomó Jesús siendo un muchacho? Vemos que Jesús decidió ser obediente a sus padres y nunca se rebeló contra su autoridad, ni se creyó más listo que José y María. Además, se tomó muy en serio su responsabilidad de hijo mayor. Ahora veamos la pregunta número 14. ¿Cómo sabemos que Jesús era un buen estudiante de la palabra de Dios? Porque, siendo apenas un adolescente, los maestros de Jerusalén se quedaban asombrados al ver su entendimiento de los asuntos y las respuestas que daba. Incluso con solo 12 años,
Jesús no tenía la más mínima duda de que Jehová era su Padre. Ahora veamos la pregunta número 15. ¿Cómo demostró Jesús que había decidido hacer la voluntad de Jehová? Porque a pesar que sabía que muchas personas lo odiarían, y de seguro que aquella no era una perspectiva muy agradable para él, aún así decidió obedecer a Jehová y se bautizó en el año 29. Ahora veamos la pregunta número 16. ¿Qué pueden aprender de Jesús los hijos? Pueden aprender que así como Jesús fue obediente a sus padres a pesar de que eran imperfectos, igualmente nosotros debemos ser obedientes y respetar su autoridad. Ahora veamos la pregunta número 17. Según Josué 24:15, ¿qué decisión deben tomar los jóvenes por sí mismos? Como se menciona en el texto, deben decidir por sí mismos si servir a Jehová o no, y para ellos tienen que comprobar por ellos mismos sobre quién es Jehová, cuál es su voluntad y cómo pueden hacerla. Ahora veamos la pregunta número 18. ¿Qué decisión deben tomar los jóvenes y cuál será el resultado? Deben decidir cuál será el centro de su vida, si ir tras cosas materiales o si hacer la voluntad de Jehová. Sin embargo, si escucha a Jehová y lo pone en primer lugar en su vida, le irá bien en la vida, ya que actuará con sabiduría. Vamos a pasar al cuarto subtema que tiene por título: ¿qué decisión tomará cada uno? Ahora veamos la pregunta número 19. ¿Qué deben recordar los padres? Deben recordar que el demostrar con hechos que realmente aman a Jehová es la mejor forma de ayudar a sus hijos a que también lo amen y decidan servirle. Ahora veamos la pregunta número 20. ¿Qué bendiciones recibirán los jóvenes si deciden servir a Jehová? Van a disfrutar de una vida con sentido y feliz, y además tendrán la mejor vida posible en el paraíso. Ahora responderemos a las preguntas de repaso titulado ¿qué respondería? La primera pregunta es: ¿qué pueden aprender los padres cristianos de las decisiones que tomaron Jehová, José y María respecto a Jesús? Aprendemos que debemos enseñar a nuestros hijos a ser excelentes cristianos, por lo que todas nuestras decisiones deben ser pensando en el bienestar de la familia. Por ejemplo, enseñarles a no faltar a las reuniones, a las asambleas ni a la predicación. También aprendemos que debemos tener un programa de actividades espirituales. La segunda pregunta es: ¿qué pueden aprender los jóvenes cristianos de las decisiones de Jesús? Podemos aprender que al igual que Jesús, debemos tomar nuestra decisión de ser obedientes a nuestros padres y respetar su autoridad. También decidir si vamos a servir a Jehová y si este será el centro de nuestra vida. La tercera pregunta es: ¿qué bendiciones ha recibido usted al poner en primer lugar en su vida la voluntad de Jehová? He recibido muchas bendiciones. Por ejemplo, podemos tener una vida con verdadero sentido,
Contamos con una gran familia espiritual con la que nos damos ánimos mutuamente. Además que podemos ayudar a otras personas a aprender de la verdad para que puedan tener verdadera felicidad. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un caluroso abrazo y que Jehová los bendiga y proteja.